El amor entre un animal y su humano no conoce límites. Es un vínculo forjado en la lealtad, puesto a prueba por los desafíos, y celebrado en momentos de afecto puro y sin filtros. Hoy les traemos una historia que captura perfectamente esta increíble conexión. Un relato donde el instinto inquebrantable de un perro no solo demuestra su devoción, sino que también conduce a un descubrimiento que conmocionaría a toda una nación. Esta no es solo una historia sobre un perro héroe, es un testimonio del lenguaje silencioso y poderoso que existe solo entre un K9 y su guía, un lenguaje que puede revelar los secretos más oscuros. El oficial David Johnson y su compañero K9, un pastor alemán llamado Max, eran más que un equipo, eran familia. Sus días transcurrían patrullando las calles de su tranquilo pueblo, un lugar donde todos se conocían, y el crimen grave era una rareza. David había criado a Max desde cachorro, entrenándolo para la fuerza, y en el proceso habían desarrollado un vínculo que iba mucho más allá del deber profesional. Max era un K9 brillante, inteligente y obediente, pero también era la sombra de David, su confidente y el que lo recibía con un rabo que se movía alegremente al final de cada turno largo. Su vida era predecible, un ritmo constante de deber y compañerismo, pero todo eso estaba a punto de cambiar. Todo comenzó un martes por la tarde, durante una patrulla rutinaria. Mientras pasaban junto a la vieja iglesia abandonada en las afueras del pueblo, Max, que solía estar tranquilo y relajado en la parte trasera del coche patrulla, de repente se sentó completamente erguido. Sus orejas se animaron, su cuerpo se puso rígido y soltó un gruñido bajo y gutural que vibró por todo el vehículo. David nunca había oído a Max hacer ese sonido. Detuvo el coche e intentó calmar a su compañero. «¿Qué pasa, muchacho?» «¿Qué? ¿Está mal?», preguntó, con la mano apoyada en el cuello de Maxen. Pero Max estaba inconsolable. Sus ojos estaban fijos en la iglesia en ruinas, con las ventanas tapiadas y la pintura desconchada, y se negaba a apartar la mirada. David intentó ignorarlo. Tal vez un gato callejero o un mapache había llamado la atención de Max. Arrancó el coche y continuó su patrulla. Pero Max se mantuvo agitado el resto del día. A la mañana siguiente, al pasar de nuevo por la iglesia, sucedió lo mismo. Max se concentró intensamente, gimiendo y arañando la ventana, con la mirada fija en la silenciosa y decadente estructura. Esta vez, David no pudo ignorarlo. Sabía que los instintos de Max eran mucho más agudos que los suyos. Había algo en esa iglesia que estaba inquietando profundamente a su compañero, y David confiaba implícitamente en el juicio de Max. Estacionó el coche a una manzana de distancia y decidió dar una vuelta a pie. Con Max atado, se acercaron a los terrenos de la iglesia. Cuanto más se acercaban, más frenético se ponía Max. Tiró con fuerza de la correa, arrastrando a David hacia una pequeña entrada lateral tapiada, un lugar casi completamente oculto por arbustos crecidos. Max comenzó a ladrar furiosamente, arañando las tablas de madera que cubrían la puerta. El corazón de David comenzó a latir con fuerza. Este no era el comportamiento de un perro que había visto una ardilla. Este era el comportamiento de un oficial K9, entrenado, que había detectado algo gravemente mal, confiando en los instintos de su compañero por encima de sus propios sentidos. David llamó por radio para pedir refuerzos. Explicó la situación, sintiéndose un poco tonto al describir el extraño comportamiento de su perro, pero no podía sacudirse la sensación de pavor que lo invadía. Mientras esperaba, trató de mirar a través de las grietas de las tablas, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Todo lo que podía oír era el ladrido insistente de Max y el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Puso su mano en su arma de servicio. Su entrenamiento se activaba. Lo que sea que estuviera dentro, Max estaba seguro de que no era bueno. Cuando llegaron otros dos oficiales, miraron a David con escepticismo. Una vieja iglesia abandonada, un perro ladrando, apenas parecía una prioridad. Pero la reputación y la convicción de David fueron suficientes. «Mi perro nunca se ha equivocado», afirmó con firmeza. «Tenemos que entrar». Juntos, usaron una palanca para quitar las tablas de la entrada lateral. La madera crujió en señal de protesta, y a medida que la abertura se ensanchaba, una oleada de aire rancio y mohoso los invadió. El interior estaba completamente a oscuras. David encendió su linterna, cuyo haz de luz cortó la oscuridad. Tomó la delantera, con Max justo delante de él, el cuerpo agachado, olfateando el aire. El haz de luz reveló filas de bancos cubiertos de polvo y una gruesa capa de suciedad en cada superficie. El lugar había estado claramente abandonado durante años. «Mira, no hay nada aquí, David»,
dijo uno de los oficiales, su voz resonando en el vasto espacio vacío. Pero David no estaba convencido. Max seguía en alerta máxima. Su nariz los guiaba más allá de la sala principal y hacia una estrecha puerta al fondo, que parecía conducir a un sótano. Al acercarse a la puerta del sótano, un sonido débil, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era un suave gemido. Los oficiales se congelaron, intercambiando miradas de alarma. David les indicó que guardaran silencio mientras pegaba la oreja a la puerta. Ahora podía oírlo más claramente, el sonido de un llanto ahogado. Max comenzó a gemir de nuevo, arañando la puerta. Su mensaje era claro. Estaban allí. Con el corazón en la garganta, David abrió la puerta de una patada. Se abrió hacia adentro, revelando una oscura escalera que descendía al abismo. La escena que los recibió en el sótano quedará grabada para siempre en la memoria de David. El haz de la linterna recorrió la habitación, iluminando docenas de pequeños rostros aterrorizados. En el sótano húmedo, frío y oscuro, acurrucadas juntas en colchones delgados y sucios, había 40 niñas. Estaban débiles, desnutridas, y sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. El aire era denso con la desesperación. Por un momento, David se quedó paralizado. El puro horror del descubrimiento lo dejó sin palabras. Estas no eran solo personas desaparecidas. Eran víctimas de un crimen indescriptible, escondidas justo debajo de las narices del pueblo. Los oficiales inmediatamente se pusieron en acción, pidiendo equipos médicos, servicios sociales y cada unidad disponible en el estado. Las niñas fueron rescatadas de su prisión, envueltas en mantas y escoltadas cuidadosamente hacia la luz del sol que no habían visto en meses. La investigación que siguió descubrió una horrible red de trata de personas que había estado operando en la región, utilizando la iglesia abandonada como lugar de retención para sus víctimas. Las niñas habían sido secuestradas de varios pueblos y ciudades. Sus familias se quedaron sin respuestas. Sus desapariciones eran un completo misterio. La noticia conmocionó al tranquilo pueblo y a todo el país. Pero en medio de la oscuridad de este horrible crimen, había un rayo de luz. La historia del perro héroe, K9QE, no se rindió. Max se convirtió en un héroe local y nacional. Su foto estaba en todos los periódicos, su historia en todos los canales de noticias. Era el perro que, con nada más que su increíble instinto y lealtad a su compañero, se había negado a ignorar el mal que se escondía a plena vista. Había salvado 40 vidas ese día. Para David, el evento fue una profunda afirmación del vínculo que compartía con Maxan. Siempre había sabido que su perro era especial, pero ahora entendía la verdadera profundidad de la percepción y el coraje de Maxan mientras observaba a las niñas rescatadas reunirse con sus familias llorosas. Se arrodilló y abrazó a Max con fuerza, hundiendo su rostro en su pelaje. «Lo hiciste, muchacho», susurró. «Lo salvaste a todos». Max simplemente le lamió la cara, moviendo la cola, contento de estar al lado de su guía. Esta increíble historia es un poderoso recordatorio de que los héroes vienen en todas las formas y tamaños, y a veces tienen 4 patas y una nariz húmeda. La persistencia inquebrantable de Max, su capacidad para sentir lo que ningún humano podía, cambió el destino de 40 niñas y derribó un imperio criminal. Es un relato de cómo el amor y la lealtad de un animal pueden arrojar luz en los lugares más oscuros, demostrando que el vínculo que compartimos con nuestros compañeros animales es una de las fuerzas más poderosas del mundo. Su amor es un regalo, y su coraje, como nos demostró Max, realmente puede cambiar el mundo.